Nuevamente, bueno, este video es con relación a los tutoriales de bloqueo de clientes morosos por fecha y hora de vencimiento, tanto en versión 6 como en versión 7. Muchos me han estado solicitando el proceso para poder exportar y luego importar los QEs en la parte de address list. Bueno, lo que necesitamos es la dirección IP, ya que se les hace muy complicado estar pasando o realizándolo de forma manual, ya que algunos cuentan con más de 100 clientes. Y vamos a ver ahora una manera práctica. Antes de esto, bueno, si son nuevos y no han visto esos videos, y les enseño algunas reglas que hemos visto en los videos anteriores. Los links se los voy a estar, bueno, se los dejaré en la descripción del video. Bueno, regresamos a la parte de QEs y vamos a hacer un export. Bueno, vamos a escribir QE simple. Podemos abreviarlo, pero lo voy a hacer de esta manera. Esto vamos a copiarlo. Abrimos nuestro navegador. En mi caso me gusta utilizar lo que es Google Chrome, y vamos a dirigirnos a la página de wifielbarrio.com. Recuerden, esta página es totalmente gratuita. Ahora vamos a dirigirnos a lo que son las herramientas para WIS e ISP. Una vez dentro, vamos a bajar. Y lo que nos interesa es esto: convertidor de QEs a address list para corte de servicio. Aquí vamos a colocar nuestra versión que estemos trabajando. En mi caso estoy trabajando con la versión 7, así que la coloco. Ahora tenemos que colocarle una fecha. En este caso le voy a colocar septiembre 1. Y una vez que tenemos esto, podemos seleccionar cualquier parte de esta manera, y ahora nos dice que peguemos aquí las reglas que hemos copiado de nuestro MikroTik, pero como tiene una seguridad no podemos seleccionar el clic derecho. Esto es por una seguridad que tenemos en la página. Pero aquí tenemos este botón que dice pegar, así que le seleccionamos y aquí lo tenemos. Algo importante, bueno, en este caso cuento con un padre. Estos clientes están con reuso, pero el formulario va a identificar cada uno de los clientes y solo va a necesitar el nombre y su dirección. Así que vamos a ahora darle en convertir. Aquí nos dice conversión completada. Ahora puede copiar la lista. Aceptamos. A ver si copiamos. Ya nos dice que el texto copiado al portapapeles. Nuevamente aceptar. Regresamos a nuestro MikroTik. Nos vamos a Firewall, address list, y vamos a pegar únicamente de esta manera. Y aquí los tenemos. Como pueden ver, al momento que importé la lista,
me la habilitó y luego me la deshabilitó, ya que contamos con estos dos monitores. Uno es para el corte de servicio y el otro es para clientes activos. Bueno, el de activos identificó que estas fechas no han sido vencidas y por eso las deshabilitó, para que los clientes no se queden sin servicio de internet, ya que podemos accidentalmente seleccionar alguno de ellos o todos, y miren lo que sucede. Identifica que estas fechas no están vencidas y las va a deshabilitar para que los clientes cuenten con servicio de internet, a menos que uno de ellos tengan una fecha vencida. En este caso vamos a cambiar lo que es el mes, y esto se tendría que habilitar, dejando al cliente sin servicio. Esperamos, ahí lo tenemos. Listo. Como ven, es mucho más sencillo de esta manera que ir agregando uno a uno. Lo importante es que ya nos colocan en el comentario lo que necesitamos para el corte de servicio, que es la fecha y hora de vencimiento, más el nombre lo coloca para poder identificarlo, y aquí podemos también buscarlo si son demasiados clientes, y aquí tenemos el buscador. En lo que es la versión 6, pues cambia el formato. Importante eso. Adelantarles, es el convertidor de Quest a CSV para cortes de servicio, ya que este formulario va a servirnos para un sistema para realizar cortes de servicio. En este caso yo lo corro con el servidor Champ, y aquí tenemos la carpeta donde tenemos el sistema. Yo le tengo como nombre RB750 y R3, y aquí está. Es algo muy básico, solo va a servirnos para realizar cortes de servicio, para programar los cortes. Ahora sí, vamos a seleccionar un archivo, en este caso será este, importamos y aquí los tenemos. Como ejemplo vamos a ver, vamos a utilizar este cliente. Programamos su próxima fecha de corte, en este caso será diciembre, 1 de diciembre. Ahora sí, tenemos que ser importante, seleccionamos la versión y contamos en el equipo MikroTik, en este caso versión 7. Ahora sí, seleccionamos generar y activamos el cliente. Revisamos y aquí lo tenemos ya con su próxima fecha de corte.